tarde de la calidad de contenido en los programas de radio y en los programas de televisión. Hay quien plantea que el contenido en la calidad del contenido en radio ha superado la calidad de contenidos en la televisión. Nosotros tenemos esta tarde a nuestros muy queridos Tommy Terrero, Zaraida de Marchena, y se nos une también David Flores de AGB, y con ellos nosotros vamos a conversar sobre las calidades de las producciones que están puestas en radio y en televisión. Yo defiendo que se necesitan talentos muy distintos para hacer producción y conducción de radio, porque en la conducción particularmente tú no tienes la ayuda de un decorado, de una iluminación, de una dirección de cámara. En radio no hay tanto truco. Digo yo, bienvenidos. ¿Cómo fue? ¿Verdad? Bienvenidos Tommy, Zaraida y David. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya, apagamos el micrófono. Ya lo apagamos, Joan. Bienvenidos, los escucho. Gracias, ¿cómo están? Feliz de acompañarles nuevamente. Hola Tommy, ¿cuánto tiempo, Tommy? Ustedes me tenían abandonado, pero está bien. No, usted no, un retiro. Tenías un retiro de naturaleza espiritual. Eso es verdad, pero ya estamos de vuelta. Bueno, por eso estás de vuelta. Nosotras, si algo nos define es el respeto, somos muy respetuosas. Así que muchas gracias. David, hola, buenas tardes. David tiene el micrófono cerrado. Bueno, tocamos el tema. En algún momento, mientras estábamos en reunión en nuestra mesa de producción, pues surgió el tema de la calidad de los contenidos que hay en radio. Esto un poco a propósito de cómo cada vez se va involucrando más gente del mundo de la televisión al mundo de la radio. También en esa vez conversamos, en esa reunión de producción, pusimos en específico la producción de radio que se está haciendo para las clases virtuales, que efectivamente parece la producción de un programa de televisión. Exacto. A través de radio. Así. Y de muy buena calidad. Por ahí está, la mesa está servida. Gracias por acompañarnos y ser ustedes los protagonistas de esta discusión. No quiero usar debate porque el tema está muy manido. Bueno, tú decides por quién empieza. Vamos a empezar contigo, Zaraida. Ok, las damas primero. Bueno, mira, definitivamente yo creo que en estos momentos la radio tiene mejor contenido que la televisión. Eso es una percepción muy personal. Sumado a que, en la televisión, además de un contenido cuestionable, muchas veces con una imagen también cuestionable. En radio tienes que, además del contenido y de trabajar una buena producción, pues el elemento diferenciador es la entrega a través de tu voz. Pero si nos vamos al contenido como tal, se está haciendo una mejor producción, tomando en cuenta verdaderamente un contenido de calidad, diverso, que lleve entretenimiento, que lleve educación, que lleve muchos mensajes de la forma correcta y adecuada a los radio oyentes. En estos momentos hay muy buenas producciones en radio. En televisión, ahí hay que hacer unos ajustes interesantes. Tommy. Yo pensaba mucho en el tema cuando me lo comentaron, cuando me invitaron al programa. Yo lo voy a ver primero desde el punto de vista de usos y costumbres. Yo siento que ambos medios son medios que complementan el diario vivir de nosotros como seres humanos. Tienen usos y costumbres diferentes y por eso lo veo complementarios. Por lo general, uno ve la televisión cuando llega a su casa. Uh-huh. Y tiene otro tipo de actitud frente a sentarse a un televisor a ver una programación. Entiendo que estamos hablando de programación, no de videos, no de streaming en video, sino de programación televisiva y radio, correcto. Uh-huh, uh-huh. Entonces, vamos a decir que
los programas de televisión tienen un tipo de uso o de consumo diferente a la radio. Yo siento que la radio tiene un nivel de acompañamiento un poquito más íntimo para todos nosotros, porque la radio te permite a ti, estás en el vehículo, estás haciendo otra cosa, estás dentro de tu propio teléfono inteligente escuchando radio y puedes hacer otras cosas y no necesitas todos los sentidos atentos a la radio. Diciéndote eso de que usos y costumbres son diferentes, yo siento, y tiendo a ser un poquito crítico, que tanto en ambos medios hay contenido de calidad, pero por lo general es menos de un 10% de todo lo que se produce en ambas plataformas. Si te vas a la Radio Nacional, ¿en serio? Donde mal contadas tenemos más de 200, 300 emisoras, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Hay muchas ilegales todavía. Se sacan los programas que tienen un contenido de calidad con un nivel, digamos, informativo, educativo importante. Esa es mi opinión. Y lo mismo pasa en televisión. Tú tienes mucho entretenimiento, tienes contenido de calidad educativo, pero no es lo más. Y lo que mencionaba Saraida ahora de que hay mucha vulgaridad, hay mucha chabacanería, hay mucho tema que es un entretenimiento para no poner a pensar a nadie, sino para meterse en un chisme principalmente. Entonces, en mi opinión personal, tanto en radio como en televisión, hay muy buenos contenidos, pero son los menos. Es menos del 10% de lo que uno puede ver a nivel televisivo, a nivel radial. Y a nivel de uso y el consumo, son medios complementarios por el ambiente y el lugar donde cada uno de nosotros consumimos cada medio. Yo tengo una pregunta para Tommy y para doña Saraida. Porque anteriormente, yo recuerdo cuando yo era joven, la calidad, por ejemplo, de programas para niños había tanto local como internacional, era extraordinario. ¿Será que hemos perdido el interés por el había radio para niños? Sí, era buenísimo. Tic Tac Toc yo creo que ya no existe. ¿Será que hemos perdido el interés por los programas de calidad y queremos más cosas suaves que no nos ayuden a pensar? ¿O es la radio y la televisión quienes dictan sobre el consumidor lo que deben consumir? Mira, yo creo, Tommy, por ejemplo, hablaba de que uno llega a su casa y ve televisión. Sin embargo, yo recuerdo cuando yo tenía un programa matutino que existía una audiencia de envejecientes y de jóvenes estudiantes o que iban a la universidad que veían mucha televisión por la mañana. Y por la mañana me sorprendió una vez una Semana Santa de programas de difusión nacional con tantas vulgaridades, empezando desde el conductor, conductora, apenas a las 10 de la mañana. Entonces, dicho esto, y tomando el radio de acción a nivel nacional, yo pienso que tiene también estrecha relación con la persona que es responsable de la conducción o de moderar esos programas de televisión y de radio. Quizás por una ausencia de una mejor educación o formación de la ciudadanía en sentido general, es más fácil tú conectar con la audiencia yéndote a lo chabacano, a lo vulgar, a las palabras descompuestas, y ahí está, y ese es el hilo que marca la diferencia entre una cosa u otra, porque quizás un locutor de radio que lo que hace es introducir X tema o cual otro, la diferencia la marca en cómo él introduce el tema, en qué palabras utiliza, qué es lo que dice. Entonces, ahí hay muchas oportunidades de crecimiento. Tú tienes una pregunta, Cristal, pero antes de esa pregunta, quizás a mí me gustaría que nos ubicáramos un poco en el contexto. La radio tuvo, yo recuerdo, los que somos pueblerinos sabemos que las cosas eran creíbles cuando lo escuchábamos en radio. Ajá. Hasta que las cosas no las decían en la radio, nosotros no creíamos. Y particularmente yo, que en octubre cumplo 60 años, crecí con la radio, más que con la televisión. Pero hubo un momento en el cual, y David, quizás tú puedes ayudarme un poco con esto, hubo un momento en el cual el mundo fue cambiando y ya no estaba el horario partido. Ya tú no tenías la pausa de 2 horas y media para ir a tu casa.
Y eso hizo que de alguna forma el consumo de la televisión se modificara y que le abriera un gran espacio a la radio. Posteriormente, recuerden ustedes, el tema de la crisis de la luz, el tema de la crisis de los combustibles, obligó a que los programas de televisión comenzaran a ser programas escuchados. No programas que vieras. ¿Por qué? Porque te estabas preparando, tú subías el volumen de la televisión y tú escuchabas la televisión en la casa moviéndote. ¿Qué hace esto? Que los productores de los matutinos, por ejemplo, se vieron precisados y obligados a captar la audiencia de ese público que salía de la casa a llevar los muchachos a la escuela, transmitiendo sus producciones, no haciendo programas para radio, sino transmitiendo la radio transmitiendo la televisión por radio. Rojo, por ejemplo. No, eso pasaba con todo. Eso pasó con Hoy Mismo, eso pasó con Julito Jacín, eso pasó con Uchi Lora y Rafael Núñez Ramírez, que la radio se encargó de recibir la televisión porque el horario de trabajo cambió y se comenzó a hacer producción para la gente que se movilizaba. Y perdón, Hola. soy la que te interrumpa, déjame aportarte a eso, que en los últimos 2 años, vamos a decir 3 años, en República Dominicana, estamos viviendo el efecto contrario. Vivimos ese efecto que tú dices, donde la televisión se volvió radio, pero ahora es al revés. Ahora tenemos la radio que tiene que transmitir por plataformas digitales video para tener otras audiencias adicionales que no son las que consumen normalmente radio. Totalmente estamos cierto. viviendo el fenómeno contrario ahora. Totalmente cierto. David. Ok, hola, Bienvenido. ¿qué tal? ¿Cómo están? Disculpen que tuve temas con mi máquina y me tuve que desconectar un momentico. Gracias por la invitación, el tema es súper interesante porque nos da la oportunidad de seguir evaluando qué es lo que está pasando con todos los medios en esta era digital. Y eso hace que sigan ocurriendo muchísimas evoluciones y eso va a seguir pasando. O sea, lo que nosotros estamos viendo en radio es esa evolución que estaban ahora mismo mencionando, de que ya la radio es una radio que debe ser digital, se va a escuchar en plataformas digitales. Vemos la radio como tienes que hacer podcast o puedes hacer podcast, y entonces ya no necesariamente tienes que escuchar la radio en una hora particular, como pasaba antes también con la televisión, sino que tú tienes un podcast y lo vas escuchando en tu carro, cuando vas en traslado, sencillamente cuando llegas a tu casa y tienes el tiempo de hacerlo. Pero definitivamente que cada uno de estos medios tiene su nicho, tiene a quién va dirigido y tiene un objetivo que cumplir. Y ese objetivo, en lugar de, yo me imagino que ustedes plantean el tema como para abrir el debate, pero cada uno tiene su nicho bien definido. Algunos tratan de entrar en el lugar de otro, como mencionaban ahora, este mismo programa ahora de radio, ustedes también tienen video y si lo tienen en su plataforma, las personas no solamente pueden escucharlos, sino que también pueden verlos. Así es. Sí. Y eso es parte de qué, eso de qué viene, de lo que es la televisión. Pero definitivamente cuando les decía que cada medio tiene su nicho, tiene su especialidad y tiene su atractivo, es por eso. Ustedes se encuentran un receptor de radio en cualquier lugar, entonces se dice que la radio es ubicua, por ejemplo. La ubicuidad de la radio es algo súper interesante. Cuando hablaban de esa transición de la radio que entra en televisión, allí entonces hay otros fenómenos de la sociedad que entran a formar parte de esto. Ya el poder adquisitivo les permite a todos los hogares tener un aparato de televisión. Antes no era así. En los pueblos la gente podía tener un receptor de radio, pero cuando llegó el aparato de televisor a la casa fue una fiesta en el pueblo y todos se reunían en esa casa para ir a ver qué era lo que estaba pasando. Entonces, para concluir un poquito esta parte, cada medio tiene su atractivo, cada medio tiene su nicho, cada medio tiene hacia quién va dirigido, y la sabiduría está en buscar y en estar consciente de cuál es eso y llenarlo, porque cuando nos ponemos a tratar de buscar espacios donde no van, entonces allí es donde ocurren estos grandes fracasos de programas que no van. Es bien cierto eso, la gente en las mañanas usa la radio como compañía, mientras se está arreglando, están escuchando, por eso
el productor está pendiente de que tiene que hacer en el caso de televisión, un contenido que sea mucho más audiovisual, mucho más audio que visual. ¿Por qué? Porque la gente lo está escuchando. Y viceversa también se da. O sea, en el caso de la radio hay momentos en que ustedes pueden afianzarse en la ventaja de la televisión, de la imagen, del movimiento que da, y con eso reforzamos también la radio. No perdamos de vista que ya la gente en un celular escucha radio y ve televisión. Totalmente. Claro. Yo tengo una pregunta justamente para David. Si bien es cierto que tú eres la persona que más conoce porque eres la que maneja todo el tema de rating, es cierto lo que todo el mundo comenta sobre el rating y la popularidad de este contenido vulgar. Es cierto que es lo que más se consume y que es la apuesta que otros productores están replicando o desean replicar. Sí, es así. Es así. O sea, las masas. Es así. Ajá. Es así. Las masas determinan cuál es el curso que va a tomar. Sin embargo, hay gente que decide nadar en contra de la corriente y le va bien también. En medios existe un término que Perdona se llama por ponernos de ejemplo. Nosotras tenemos 20 años. Nosotras tenemos 20 años. Claro, existe. Claro, existe una gente que apuesta a eso, que dice, hay un grupo de gente que no está en esta masa y que tiene otras características, que tiene otros intereses, y entonces hace un contenido y le va bien. Entonces tú dices, pero ven acá, o sea, ¿cómo es que sí le va bien? Porque él trata de acudir a ese público especial que hay para eso. Y la radio es buenísima en eso. ¿Por qué? Porque te ofrece la oportunidad de tener muchas alternativas. O sea, en un dial tú tienes cualquier cantidad de opciones, pero hay personas que tienen su dial bien definido, qué es lo que yo voy a escuchar y cuándo lo voy a escuchar. Yo tengo que ir un momentito, tengo que ir prácticamente al boletín, pero antes de que vayamos al boletín, con el perdón de ustedes, de nuestros invitados, hablemos un poco de la especialización en la calidad de los contenidos o en el contenido per se. ¿La radio tiene mayor especialización que la televisión o van igual? Porque en radio tú tienes contenido político, tú tienes contenido deportivo, tú tienes contenido automovilístico, tú tienes contenido para mujeres, tú tienes, no tienes contenido infantil, porque no tenemos contenido infantil, pero ¿la especialización es más fácil para la radio que para la televisión? Es la pregunta que quiero hacer. Le voy un momento al boletín, ya volvemos. Esto es Solo para Mujeres. Sol 106.5, la más